comprendo la importancia que tiene el trabajo en ensamble interdisciplinar. Y bueno, la realidad es que necesitamos abrir un poco el panorama, porque desde un solo lugar es muy difícil resolverlo. Incluso hay muchos campos disciplinares que toman como aportes de distintas ciencias. Sería ideal. O por lo menos de un marco, ¿no? De las ciencias sociales, de las ciencias de la salud, una cosa así. ¿Dónde estás vos, Rodrigo? Que me acordaba que no estabas por acá. No, o sea, soy de Rosario, Sí. pero me vine para España, para Ah, Barcelona hace ya un año. mira. Mira, y ahora ¿hace frío allá? Sí, 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 ya cambió el clima. Hay sol, pero hace frío. Ya está más fresquito. Bueno, qué Sí. bueno que podamos, viste, estas cosas son lindas de la tecnología, ¿no? Poder tenerte acá. Muchas gracias por la pregunta. ¿Alguna otra pregunta, duda que quieran hacer con respecto a esto de los casos? Qué claridad, todo está tan claro a las 8 de la mañana. Bueno, cualquier... Ana, Sí, yo una preguntita, porque estamos haciendo los cierres de las otras dos materias, obviamente, en las semanas sí. que vienen. Estas cosas, a mí en lo particular me queda lo de la pregunta y lo de rehacer el caso, de hacer el caso. ¿Sería para entregar antes del que esté en la carpeta ya? Yo lo que voy a averiguar bien es cuándo yo tengo que pasar las notas, porque mi idea es como leer, voy leyendo y tengo algunos apuntes, pero no les escribí ninguna devolución porque quiero que sea como global. Yo lo que voy a averiguar es cuándo sería, yo no sé si las notas se pasan en las mesas, ¿no? Con tal de darme tiempo, sería buenísimo que al 12 de noviembre estén las carpetas completas, de tal manera que a mí me dé tiempo de leerlas y hacerles una devolución. Pero si alguien no llega por alguna cuestión que puede pasar, no hay problema, porque si la nota no se pasa en la primera edición de la mesa, la podemos pasar en la siguiente. Claro, porque habría 2 semanas de clase, sino que a nosotros no nos queda porque es fin de semana. Pero el cierre creo que es el 24 de noviembre. Claro, pero por eso podemos decir al 12 que estén las carpetas y a mí me da el tiempo de esas semanas hasta el 24 de leerlas, hacerles una devolución y traducir en términos de la acreditación. ¿Está bien al 12, les parece? Esto es un poco también quien lo fue llevando de a poquito. El tema es que por ahí, si no pudimos, por cuestiones de la vida en general, como ir haciendo cada pasito, se hace un poco denso, pero si lo fuimos haciendo de a poquito, no sería tanto, porque mi idea de evaluación es continua y tiene que ver con esta bitácora de pequeños trabajos que habilitan la posibilidad de que ustedes piensen las estrategias en sus campos disciplinares, y por ahí en sus clases, o a lo mejor en algo que hicieron en la residencia, tuvieron que diseñar alguna cosa y también la pueden reutilizar en términos de esta propuesta de ir viendo qué podemos pensar. Y que se entienda, no es la planificación de una clase ni mucho menos, sino simplemente, gracias Bruno, sino simplemente el planteo. ¿Se entiende esto? No estamos pensando en términos de un diseño de clase, ni mucho menos, sino el planteo de la estrategia. Entonces, bueno, podemos en principio quedar así, completar las carpetas al 12, además del caso. Sí, hoy vamos a trabajar con otra cosa, pero si lo hacemos hoy estaría buenísimo. Hoy vamos a trabajar, ¿algo más o arranco con la propuesta de hoy? Yo soy una profe, vieron que hay todo tipo de profe. Yo siempre estoy tan preocupada en enseñar que por ahí me olvido de estas otras cuestiones. Así como me dicen, baja un poco, y de esta cosa de los tiempos. Pero bueno, todavía ya llevo tantos años enseñando que creo que todavía puedo mejorar. Bueno, clase de hoy. Aprendizaje basado en problemas.
Esto en general se denomina con estas siglas, ¿no? ABP, que es diferente a aprendizaje orientado a proyectos. ¿Se entiende la diferencia? Que yo les había dicho que íbamos a ver los dos, pero hoy vamos a ver esto del aprendizaje basado en problemas. ¿Qué es lo que me parece más importante cuando pienso en el aprendizaje basado en problemas? Uy, acá tengo a Luciana que me está esperando. El planteo del problema. Vamos a arrancar con esta pregunta, a ver si me ayudan. ¿Qué es un problema? Una situación a resolver. Bien, es una situación. ¿Se acuerdan que venimos pensando en términos de que las estrategias de enseñanza habilitan experiencia? ¿Sí? Y habilitan experiencia desde un lugar que va más allá de la explicación. La explicación es necesaria, pero la explicación va sobrevolando. Pero lo que yo pongo en juego para que irrumpa es una situación. Entonces me gusta esta idea. Un problema es una situación. ¿Qué otras características tiene un problema? Que se pueden buscar diferentes alternativas de resolución. Bien, diferentes alternativas. Estos problemas son los que me gustan, ¿no? Yo recuerdo en la primaria, no sé si ustedes tienen estos recuerdos, que la única clase que había problemas, ¿en cuál era? Matemáticas. Matemática. En la de matemática. Y hoy, en mi rol de pedagoga, digo, qué bárbaro, ¿no? Si los problemas en la realidad existen en todos los campos disciplinares, no solamente en la matemática. Y en general eran problemas que no admitían diferentes alternativas de solución, sino que había una sola. Y hasta que la encontrabas, primero tenías que buscar cuáles eran los datos y de qué manera lo ibas a resolver, ¿no? Entonces eran problemas como unidireccionales, que tenían una sola alternativa de solución. ¿Qué otras características tiene un problema? Necesito... Uy, no puedo hablar. Ay, mi amor. Perdón. Tiene que estar contextualizado también así en relación a esto que decían. Debe estar contextualizado, tengo que pensar si sería igual en diferentes sitios, contextos, a qué persona le sucede. Bien. En qué momentos. Esto de pensar en qué, en quiénes, dónde y cuándo, y necesito dimensionarlo y acotarlo para que sea bien específico y no irnos por las ramas, ¿no? Y no saber qué es cuál es el problema concreto. No sé si se me entendió algo, perdón. Sí, se te escuchó todo y muchas gracias. Mucho valor. Si hay algo que somos es valientes, así que gracias. Entonces, bueno, ¿qué, quiénes, dónde, cuándo? ¿Sabemos formular problemas? Porque hasta ahora hemos trabajado la pregunta, ¿no? ¿Qué diferencia habría entre un problema y una pregunta? Bueno, como que dentro de un problema siempre va a haber preguntas, ¿no? Bien. Pero el problema es algo mayor a resolver. Bien. Hay como toda una tendencia en muchas universidades. Elsa Meinardi, en un artículo que tienen en el aula virtual, cuentan que China tiene, yo no me acuerdo, millones y millones de estudiantes. Y un poco lo que decía una ministra de Educación de China es que necesitaban darle como protagonismo, como que había mucha pasividad. Entonces lo que proponen es trabajar a partir de la resolución de problemas. Tanto en Harvard como en Ontario hay muchas investigaciones acerca de cómo hacer para que el grupo de estudiantes se comprometa y entonces plantean esta cuestión de trabajar con problemas. Si hay algo que le da la estrategia del ABP a la situación didáctica, es que ¿quién estaría en el centro de la estrategia? El estudiante. ¿Se entiende? O sea, lo que propongo es que haya una necesidad de resolver algo. Entonces el problema tiene que ser intrigante, motivador, que inspire, es como una semillita que planto, pero además tiene que estar vinculado con lo que estoy enseñando, tanto con contenidos como con ciertas cuestiones
los cognitivistas dirían metas de comprensión, diría Perkins, ¿no? Con los temas generadores y las metas de comprensión. Surge también de la base narrativa. Sí, todo esto está combinado, nada más que está bueno como cambiarle el enfoque para que no se acostumbren, porque si vos trabajas todo el tiempo con casos, se acostumbra, el confort se produce ahí. Entonces, para mí lo ideal es como ir combinando diferentes estrategias. Bien, esto también es importante. El problema está bueno que venga de un fragmento de la realidad. O sea, que necesite ir a ver la realidad. Ana, Sí, la cuestión, porque justamente estaba pensando en relación a los casos sí, también, que quizá un caso puede estar articulado con diferentes problemas para poder enfocarnos de diferentes miradas. Se me ocurre a mí desde nosotros, yo suelo trabajar con casos, pero capaz que, por ejemplo, doy una materia que tiene que ver con la parte institucional. Entonces, generalmente está enfocado en problemáticas de una institución en particular y demás. Pero estaba pensando en relación a esto que planteas del aprendizaje basado en problemas, que siempre estamos enfocados en, por ejemplo, en la intervención psicopedagógica dentro de instituciones educativas, de salud y demás. Pero está bueno también esto, si el estudiante se tiene que poner en diferente situación, también ponerse en diferente, digamos, personaje del caso para encontrar los distintos problemas que se pueden presentar, porque no es lo mismo enfrentar digamos, la situación núcleo desde un lugar, qué sé yo, de un director, que desde un profesional externo, que desde un docente, que desde un estudiante, del mismo estudiante. Entonces, capaz que eso también se me ocurrió en relación al caso, que podría pensarse correlativamente. Qué bueno lo que me estás planteando, María Eugenia, porque puedo ir pensando en distinguir las estrategias. Que no quiere decir que haya que ponerle nombre, pero sí puede ayudar a que ustedes piensen en diferentes accesos, a ver si se entiende. El caso se pone en juego en la clase a partir de una narrativa. Eso lo tenemos claro. El problema se pone en juego en la clase a partir de la delimitación del problema en concreto. ¿Se entiende esto? Puede ser que del caso se derive un problema y que vayamos generando una espiral, pero lo que estoy buscando yo es que vean que puedo tirar de diferentes hilos. Entonces está buenísimo. El caso es una narrativa que yo planteo donde hay una situación dilemática que también es un problema, pero es una cuestión narrativa, que tiene personajes, que despierta sensaciones, que el problema es más descarnado. Yo planteo un problema a resolver, que busca el protagonismo del estudiantado para resolver ese problema. ¿Se entiende la diferencia? Puede ser el mismo, nada más que el planteo que yo hago tira desde otra línea. Y lo otro que vos estás planteando, que es el juego de roles, en lo que es la cuestión de las estrategias de enseñanza, tiene un nombre que es simulación. La simulación como estrategia tiene que ver con el juego de roles. Que todo esto se pueda combinar y de una misma situación yo trabaje la combinación de las diferentes estrategias está buenísimo, y no quiere decir que yo tenga que ir por un solo camino. Pero lo interesante es que ustedes como docentes puedan ir trabajando el contenido en este despliegue de diferentes formas de ponerlo en juego en la clase. ¿Se entiende? Entonces fuimos de a poquito. Dijimos, bueno, podemos detonarlo a partir de un objeto, de algo que lleve y estalle. Podemos ponerlo en juego a partir de preguntas. Podemos, qué sé yo, desde musicalizarlo en adelante y podemos plantearlo como caso, como problema, como simulación. ¿Se entiende? Gracias, María Eugenia, porque me habilitaste a poder hablar de esto. ¿Queda claro más o menos por dónde vamos? Y hoy que estamos trabajando la formulación de un problema. Ay, ok, hago el lío. Bueno, si les parece, podemos hacer varias cosas acá, pero ¿qué les parece que yo quiero que ustedes hagan?
plantear problemas. Que planteemos problemas. Vamos a ver un ejemplo. Hay un apunte que ustedes tienen hay cosas que quiero que miren en el aula virtual, que no quiero ponerlas ahora porque prefiero apuntar a lo dialógico y que ustedes los miren. Cuando habilitemos en la pestaña de ABP, hay un videito cortito de Mariana Maggio donde ella cuenta qué características tendría que tener un problema. Así como Selma Wasserman es como nuestra hada madrina de los casos, Thorpe y Sage son nuestras hadas madrinas del ABP. Tienen un libro muy interesante sobre ABP que lo van a poder ir recorriendo en el aula virtual, sobre todo para entender cómo son los problemas y qué características tendrían que tener. Y para ver algunos ejemplos posibles de problemas, hay un apunte de una revista que tiene que ver con las ciencias exactas de Elsa Mainardi, que plantea algunos posibles problemas, y como yo no soy experta en esto, me gusta buscar gente que lo sea, de ciencias que se alejan un poco de mi ciencia de referencia. No sé si han leído algo de Elsa Mainardi, que trabaja dentro de lo que son más las ciencias más exactas, entre comillas, y el artículo que van a encontrar en el aula virtual se llama El problema de plantear problemas, que me parece que es lo más interesante, porque ¿cuándo funciona la estrategia? Cuando yo planteo un buen problema, porque después doy el protagonismo, voy andando, pero planteo un buen problema. Les voy a leer uno que plantea Elsa Mainardi para que me comente la gente que es experta en esto. Ella dice, hervir agua con hielo. A. Conseguir un balón Pyrex o de vidrio resistente al calor directo. ¿Qué propiedades tiene este vidrio que permite ser calentado en fuego directo? ¿A qué se debe? Puede ser una cafetera de vidrio con una tapa que cierre herméticamente. B. Ponerle agua caliente hasta la mitad. C. Poner el agua a hervir. Puede ser un mecherito casero o una vela. Sacar el recipiente del fuego y taparlo bien tapado, que no se pierda. Darlo vuelta, ver que el agua ya no hierve y colocar arriba unos cubitos de hielo. Y el problema sería por qué el agua vuelve a hervir cuando le ponemos los cubitos. Bien, ¿cómo podemos pensar este problema? ¿Quién me ayuda? ¿Qué pasó? Los perdí. Bueno, podríamos descomponer el problema en pequeños pedacitos, ¿no? Como Bien, demasiado largo. muy bueno. ¿En qué pedacitos? A ver, ayuda. Porque este es un buen problema, ¿no? A ver, ¿cuáles serían los pedacitos? Porque el buen problema, ¿qué hace? Se fragmenta para el análisis. ¿Se acuerdan cuando decíamos el análisis se para? Entonces, qué interesante es pensar en estos contenidos, no desde el contenido deductivo en sí, sino desde un problema. A ver, ¿en qué subproblemas lo podríamos dividir? Alguien que entienda algo de este problema, que no soy yo. ¿Es una situación compleja? Sí. ¿Tiene diferentes contenidos dando vuelta? También. ¿Es una situación no estructurada? Sí, porque hay muchas cosas que pasan ahí, ¿no? ¿Se puede relacionar con contenidos? Sí. Quizá uno, estoy pensando, no sé si entendí bien la pregunta, quizás uno lo que podría hacer es, o los estudiantes lo que deberían hacer es previamente a la experiencia tratar de hacer un modelo
e intentar o sea, establecer qué es lo que debería pasar de acuerdo a sus conocimientos y esos diferentes modelos para las diferentes situaciones. La primera situación donde pone el agua a hervir, la segunda situación donde lo invertí, la tercera situación donde pone los cubos de hielo, y después ver si en la práctica se verifica eso que pasaba en el modelo. Claro, está buenísimo. Lo que pasa es que también es interesante que vayan a la teoría y que vean cómo se resuelve ese problema, que es, por ejemplo, por qué el agua vuelve a hervir cuando Claro. toman contacto con el hielo. ¿Se entiende? O sea, es generar un problema, pero está muy bien lo que vos estás haciendo, porque lo que vos estás haciendo es lo que yo quiero que haga el estudiantado. Que ante una situación se ponga a pensar. Cuando vos dijiste, estoy pensando, eso es lo que queremos lograr. ¿Se entiende? Que piensen. Entonces, lo que te pasa a vos, ojalá les pase a los estudiantes cuando hay un problema, eso quiere decir que es bueno el problema. ¿Se entiende? O sea que no es necesario generar una súper pregunta inteligente, profunda, sino que ya este problema genera de por sí todas las preguntas que les vienen a los estudiantes. Tal cual, porque el protagonismo en esta metodología es del estudiantado. Entonces, ¿qué tenemos que aprender desde la estrategia? A formular buenos problemas. Qué sé yo, en la edición anterior que trabajamos esto de los problemas que había muchos profes que venían de la carrera de kinesiología, estaban buenísimos los problemas, porque por ejemplo era un paciente con tales características, pero el problema era, por ejemplo, ¿por qué no habla? Y ahí había que empezar a ver qué cosas pasaban, porque no estaban delimitadas en la situación. O a lo mejor, ¿cómo puedo hacer para que camine? O a lo mejor era, qué sé yo, pensando en esto que decía María Eugenia, ¿cómo generar una política en una institución? Tenemos este problema. A lo mejor el problema institucional lo podemos como emparchar, pero ¿cómo generar una política que haga que esta problemática de alguna manera tenga o que admita un funcionamiento mejor a largo plazo? Entonces, ¿qué características tengo acá? Que motiven, que inspiren, que sean situaciones confusas, no estructuradas, que se relacionen con necesidades de aprendizaje que tengo en lo que estoy enseñando, y que los problemas tengan que ver con una situación que se recorta de la realidad. Y a partir del problema, de un buen problema, yo les puedo asegurar que el proceso va. Y es muy parecido a lo que planteábamos en los casos, ¿no? Le planteo el problema, que también y veo de qué manera, y a partir de ahí voy hacia adelante. Tengo un videíto que está en el aula virtual y ¿qué le pasa? ¿Por qué me quiere decir que mi Meet va a terminar? ¡Qué maldad! Porque yo lo arranqué bien al Meet. Bueno, si se llega a terminar, volvemos a entrar. Yo lo arranqué del verde, pero vieron que hay días que se tara este Meet, yo no sé. Si se llega a cortar, volvemos a arrancar lo que queda. Entonces, ¿en qué andaba? El cartelito me perdió. Estaba diciendo que... El videíto, el videíto. Gracias, gracias. La humedad. Hay un videíto de la Universidad de Chile que les proponen a los estudiantes hacer un puente con papel, con una cantidad de papel, una resma de papel que resista tantos kilos de peso. Y entonces el problema es ese, ¿cómo lo resuelven? Que tiene que ver con hacer el puente en sí, pero es como un problema que nos puede ayudar Franco en esto, de pesos, de resistencias, de formas. Entonces es un lindo problema a resolver, ¿no? Lo pueden ver en el aula virtual, a ese problema. Quiero que antes de que se termine este encuentro, para que ustedes puedan tener su problema, después pueden ver todos estos videos y todos estos materiales, y quiero apelar a la interacción. ¿Se les ocurre algún problema en sus campos disciplinares para que podamos compartir hoy, ahora, ya? Una pregunta, profe, antes de que alguien se anime a... primero identificás las necesidades de los estudiantes y después diseñás el problema, o primero uno puede hacer un problema interesante y después ir a evaluar qué necesidades tiene ese estudiantado. Para mí, como te salga.
porque muchas veces la cognición no tiene un orden lógico. A veces tenés los contenidos y no te ocurre una cosa, y de repente te cae una idea y decís, eso lo puedo relacionar con tales contenidos. Entonces lo ideal es como, a mí siempre me gusta tener mi cuadernito de notas, ¿viste? Cada cosa que me dicen las voy anotando, porque es todo como una gran construcción de lo que vamos pensando. Entonces muchas veces te surge el problema y lo remixás y lo combinás, a veces decís, bueno, estas son las necesidades de aprendizaje y a partir de ahí pienso en el problema. Hoy tenemos como la libertad total de pensar en algún problema que nos caiga, y seguramente si lo reacomodamos después nos pega con contenidos que tenemos que enseñar. Entonces yo siempre digo, el momento en que te cae la ficha puede venir de cualquier lado. El tema es estar siempre como con una buena disposición. A mí me gusta mucho pensar que las ideas están siempre ahí dando vuelta y nos necesitan estos cerebros y estos cuerpos para cobrar visibilidad y aparecer. Así que es como estar ahí buscando la idea. Y me gustó esto, que se animen. A ver, ¿quién se anima a plantear un problema? Porque después lo demás sale. Lo más importante es que pensemos en términos de cómo plantear un problema. Miren que les di algunos ejemplos, estuve re buena. Bueno, a mí me pasa. Estoy muy estructurada en otra mirada de ver los problemas y me cuesta seguirte el hilo, por así decirlo. Nosotros solemos hablar de planteamiento de problema con algo muy amplio, muy amplio, y después nos acotamos hacia la formulación del problema, que es una pregunta que incluye estas otras que yo te decía antes. Entonces, es como que para nosotros el planteamiento, la materia que doy yo, el planteamiento es, habla de muchos aspectos, surge la idea, pero menciona, como decíamos antes, el contexto, diferentes actores, diferentes situaciones, y después de ahí yo me acoto y hago la formulación del problema, que es la preguntita. Que entonces me cuesta salirme de mi estructura y seguirte en qué es lo que te podríamos decir. Me encanta. Lo mejor que puede pasar es esto. Si están ahí pensando, si ustedes están pensando, Analía, yo me quedo re contenta. Pensar en un recorte de un contenido que ya no lo estoy formulando. ¿Vieron cómo cuesta, no? Ya no lo estoy formulando en forma afirmativa, sino que lo estoy transformando en una situación problemática. Esto es didáctico y me encanta lo que me decís, Analía, porque esa sería como la idea. Ya no estoy trabajando lo que enseño desde un lugar de la lógica deductiva y de lo que digo, sino que lo estoy bombardeando. Lo estoy bombardeando para que se transforme en fragmentos que yo planteo en términos de un problema para que esos fragmentos se vuelvan a articular. Puede ser cualquier fragmento en relación a una problemática. Si yo lo pienso en términos educativos, por ejemplo, yo puedo decir, estoy enseñando didáctica, y digo, hay un problema en la didáctica que tiene que ver, por ejemplo, con el dilema entre la profundidad y la extensión de los contenidos. Entonces el problema sería, si tengo que redactar un programa, ¿dónde pongo el énfasis? En la profundidad y en la extensión. ¿Y por qué? ¿Y qué criterios tomo? ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Y cómo lo vinculo con el currículum? ¿Y cómo hago para pensar en términos de la institución? ¿Y se entiende? Ese es un problema didáctico. Más que ver entonces como que con un conflicto que yo quiero resolver. Exacto, porque es re interesante esto. Vieron que esto se dice mucho en otros ámbitos, pero me parece interesante. Si es un problema, tiene una resolución. Nada más que acá no sería una única resolución, sino
un problema que sea amplio, que admita varias miradas, que tenga varias líneas que yo pueda ir trabajando. Podemos pensar en compartir, a lo mejor en el tiempito que nos queda, bueno, esta cosa ¿cómo me complican las cuestiones tecnológicas? Dice que se me va a terminar esto en 2 minutos 40. No entiendo por qué, porque hice lo mismo que hago todos los sábados, pero si se termina nos volvemos a reconectar y mientras vamos pensando. A lo mejor podemos hacer distintas cosas que se me ocurren. O contar el problema, que sería interesante. A lo mejor puedo habilitar una pantallita de Jamboard para que ustedes vayan escribiendo los posibles problemas, si los tienen en mente, o escribirlos en el chat, que a lo mejor es más fácil, pero prueben, porque la única manera de entender cómo viene la formulación, yo les puedo dar ejemplos, pero a lo mejor sí. A mí se Sí. me ocurrieron 2 ejemplos completamente diferentes de problemas que no se las solucionan, y apelo justamente a mis compañeros. Por ejemplo, uno que se suele hablar en lo disciplinar de los sujetos a lo mejor de otras culturas o comunidad quom, etcétera, cuando están internados y uno los ve angustiados y voy a decir, ¿por qué está angustiado? Tan difícil abordar. No sabes cuál es la punta del ovillo porque son personas que no se comunican de la misma forma que nosotros. Bien. Eso me genera una problemática. Y otra cosa completamente diferente que no tiene que ver con lo disciplinar, sino más político. Es ¿por qué? Como para tirar ideas, a ver si a alguien se le ocurre algo, ¿no? ¿Por qué los enfermeros todavía no somos profesionales considerados como tales? Hace 30 años que venimos renegando con esto. Entonces, ¿de qué manera tendríamos que plantear una manera diferente esto del reconocimiento? Porque eso es algo que nos angustia como profesión, como persona trabajadora. Bien, me queda 1 minuto y me parece que Analía nos tira puntas re interesantes, porque piensen en qué problemas hay en sus campos disciplinares y lo traducen. O sea, esto, ¿no? Si tengo pacientes que por alguna razón tienen una imposibilidad en la comunicación y están angustiados, estaría buenísimo pensar de qué forma podemos acompañar esta situación. Un problema que tiene muchas aristas. ¿Se entiende? Si es un problema el reconocimiento de la profesionalidad, que nos pasa lo mismo con la docencia muchas veces. ¿De qué maneras podemos, en relación a la comunidad, trabajar esta situación? ¿Qué alternativas se nos ocurren? ¿Se entiende? Esos son problemas, no se enrollen demasiado. Así que gracias, Analía. Me